asambleísta Jerónimo Yantalema. Mashi presidente, ñukanchik yuyanchik kay kamachi hawa ministinchik tukuylla kay imashinatan ñukanchik información ninchik ñukanchik kay chikan ñukanchik kawsaymanta rikuchishka kaynachu chikan banco kunapi kashpa chay katuna randina wasikunapi kashpa imashinataq allipacha pipas mana ima llakichipa kanga nachu chaytami astawan punta pachapika yuarina kanchik. Chaywasha rikuna kanchik ñukanchik imashinataq kay estado intercultural y plurinacional pika mana tukuylla china rikukun astawan karin imalayataq kay pueblos y nacionalidades ta shu paykuna rikunalla paykuna kishka katinalla paykuna ima ministishkata katinapak kachunachu chaytami ninchik ñukanchik kikin rimaykunapi ñukanchik kikin kawsayta shina. Shina kashpaka ñukanchik kay punllapika shuk minkaykunata sakishun ninchik kay comisión ashtawan karin tukuyta yallika rikuchun imalaya kay ñukanchik usuarios kay titulares de derechos ninchik nachu paykunapak información ama yanga shina churashka kachun ashtawan karin tukuyta yallika sinchi harkashka kachun chaparashka kachun ama pipas hapishka kachun ama pipas imalayapish charichun nachu. En este sentido, compañeros y compañeras asambleístas, nosotros creemos importante el debate de esta normativa. Uno de los aspectos que queremos dejar planteado y como observación es justamente los derechos de libertad. Nosotros consideramos que esta normativa tiene que garantizar profundamente los derechos y la información de los titulares de los datos. En este sentido, proponemos, de acuerdo a lo que establece la Constitución en el artículo 66, que en el artículo 1 del capítulo 20, sección 1, registro de datos crediticios, al final del artículo enumerado, incluir un párrafo más que exprese verificación y validación de información. Toda información respecto al proceso historial crediticio de los titulares de la información crediticia antes de la entrega o uso de la misma, esta información deberá ser verificada por la institución poseedora y validada por el titular de la información crediticia. Creemos que tanto los buros como los titulares en su tiempo no tenían un cruce para garantizar que los titulares realmente estén plenamente satisfechos con la información registrada. En este contexto, con esta nueva propuesta, con esta derogatoria y reformatoria, consideramos que tiene que quedar plenamente garantizada que los titulares de la información también tengan el derecho de verificar. De la misma manera, consideramos que tal como establece este propio articulado del 66 de la Constitución, en la sección 2 al final del artículo enumerado 1, posterior al inciso número 6, agregar el siguiente inciso que diga lo siguiente. Para el uso y la entrega de la información histórica crediticia, el titular de la información debe autorizar su uso o entrega en cada periodo económico a las instituciones responsables del manejo de la información, mismas que sin la autorización y el consentimiento del titular de la información no podrán realizar ningún reporte de información, así como ninguna institución pública o privada podrá hacer uso de la misma. En ese sentido, creemos que es necesario que esta normativa implemente un sistema de información, pero también a la vez garantice plenamente a los titulares de derechos. De la misma manera, proponemos que en la sección 2, al final del artículo enumerado 2, posterior al inciso número 1, agregar el siguiente inciso que diga lo siguiente. Las instituciones responsables del manejo y la administración de la información crediticia en forma continua deberán actualizar y verificar la información crediticia disponible. Es necesario que esta información no se mantenga estática, tiene que haber una permanente actualización.
Insistiendo en la importancia del derecho de la libertad, ponemos que en la sección 3 de la defensa de los titulares de información crediticia, en el artículo enumerado 3, posterior al inciso tercero, agregar el siguiente inciso que diga lo siguiente: los titulares de la información crediticia, cuando consideren que sus derechos han sido conculcados como causa de la entrega y uso de la información historia crediticia, iniciarán procesos legales, administrativos, civiles o penales en las personas e instituciones responsables del manejo de la información crediticia. En caso de que los titulares de la información crediticia sean personas de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, consideren que sus derechos han sido conculcados a causa de la entrega y uso de información crediticia, podrán iniciar procesos de resolución a través de la aplicación de su propia jurisdicción. Es necesario que esta normativa también establezca con claridad el pluralismo jurídico. Muchas veces seguimos legislando como que en el Ecuador existiera una única jurisdicción. En el Ecuador existen más de 2 jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Los derechos afectados a los pueblos y nacionalidades tienen que ser tratados por la jurisdicción indígena. En ese sentido, también consideramos importante que en el artículo 3, capítulo 3 del registro de crediticio, artículo enumerado 1, a continuación del término información, agregar los términos actualizada, verificada y validada. En el término individualizado, cambiar por individual. En el segundo inciso del mismo artículo, después de los términos al historial crediticio, añadir los siguientes términos: previa autorización del titular o titulares de la información crediticia. En el artículo enumerado 2 del artículo 3, luego del literal D, agregar un nuevo literal en el que se diga lo siguiente: para la entrega y uso de información crediticia, el titular de la misma debe autorizar la entrega y el uso de la información a las instituciones responsables de la administración y manejo de la información crediticia. Es un elemento clave. De la misma forma, al final del artículo enumerado 5, incluir el inciso más que diga lo siguiente: las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectados con entrega o uso de información crediticia iniciarán procesos de sanción en base a su propio derecho del sistema de la jurisdicción, sin perjuicio a las demás responsabilidades que hubieren al lugar. En ese sentido, nosotros consideramos que lo fundamental de esta normativa, si bien se plantea una nueva reestructuración del manejo de la información, tiene que tener en cuenta justamente que en el Ecuador no vivimos una sola sociedad homogénea, no vivimos personas que definitivamente que no nos garanticen que la información que nosotros tenemos y hemos puesto al servicio de las instituciones que manejan la información, estas no la utilicen deliberadamente. En ese sentido, el derecho de los titulares de esta información tiene que quedar plenamente garantizado. En el artículo 6, en el literal A, proponemos cambiar el término al por la. Bueno, esto es una cuestión más de forma. En el artículo 6 final, agregar un nuevo literal que diga lo siguiente: para la entrega y uso de información crediticia, el titular de la misma debe autorizar la entrega y uso de información de las instituciones responsables de la administración del manejo de la información crediticia. Para nosotros es muy importante justamente la garantía de que los titulares de la información estén plenamente garantizados, que la información que les corresponde a su titularidad no sea utilizada de forma indiscreta o de cualquier otra forma, sino que plenamente esté garantizada por la autoridad competente y se le garantice plenamente el derecho de autorizar, en el caso de ser necesario, el uso de esta información. Muchas gracias.